saludo a José Antonio Negra Flores, a los amigos que están en el auditorio y también a los que están en todo el país escuchando esta conferencia que en directo y también se va a colgar en la página web, en el aula virtual del Poder Judicial. Vamos a llevar a cabo gracias a la colaboración gratuita del profesor Luis Neche Cruz. Él es profesor de Criminología, es profesor de Historia, Derecho Constitucional de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Él ha estudiado parte de su formación de Historia en los Estados Unidos de Norteamérica y como abogado en Puerto Rico. Así que tenemos la suerte de contar con él esta tarde para que pueda trabajar con nosotros sobre la base de la experiencia de Puerto Rico, que es un territorio asociado a los Estados Unidos de Norteamérica, sobre el rol del Estado en la criminalidad organizada y dos puntos de vista: el punto de vista de una política de mano dura versus la política de la salubridad o salud mental o salud física. También en la mesa de honor está el profesor y juez supremo Baltasar Morales Parragués, que nos vamos a encargar en su oportunidad de hacer un pequeño panel o conversar, o en todo caso preguntas para poder aprender más qué es lo que pasa en este país. También en su oportunidad les vamos a rogar a ustedes que cualquier duda que tengan la puedan plantear. También he tenido la oportunidad de estar una semana en Puerto Rico el año 2011, fui a exponer al tercer Congreso Internacional de Derecho Penal, así que conozco cómo funciona el sistema de justicia y bueno, la idea es esa, sacarle provecho y poder disfrutar de la conferencia del profesor Nietzsche. Dejamos en el uso de la palabra y lo recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias. Lo voy a dar sentado porque es más bien conversatorio. ¿Me escuchan? Sí. Así que nada, quisiera hablar un poco con ustedes de Puerto Rico. Primero debo indicarles que para mí es un honor estar en este lugar. No todos los días uno visita por casualidad Perú y termina hablando en el Tribunal Supremo. Así que para mí es un orgullo, un honor estar aquí con ustedes. En segundo lugar, debo agradecerle al doctor José Negra, es lo que le tengo que decir Pepe. Ayer me dijeron que me preguntaron si él es su hermano. Pues, le dije no. Y yo le digo a la señora, pero ¿por qué? Ustedes se parecen, así gordito. Después conversando con él por la noche, él me dijo mucho que la estima entre amigos. Así que le puedo decir que sí, que en mí tiene un hermano en Puerto Rico que me ha tratado de manera excepcional. Ahora tengo que clarificar que es un hermano menor, ¿está bien? Así que lo que es evidente no es necesario resaltar, por favor. Los jueces en el Perú no mienten, todos ustedes lo saben. Así que pues, de verdad que sí, y en mí todos tienen un hermano en Puerto Rico. Así que es un país que me ha tratado esta semana, me ha abierto sus puertas y estoy encantado, fascinado con su país. Ya estoy planeando a ver cuándo puedo venir con mi esposa en un futuro cercano. Así que le agradezco no tan solo al doctor Neira, sino a todos ustedes como me han abierto sus puertas y estoy muy agradecido. La primera pregunta que yo quisiera hacerle a ustedes es si alguien sabe qué es Puerto Rico. No tan solo como espacio, qué es Puerto Rico en cuestión política, económica y jurídica. Le hago esa pregunta porque en esta semana ha sido, yo he compartido en un congreso con reguladores de toda América y esa ha sido la conversación casi siempre. Oye, Puerto Rico, y es verdad que ustedes son un estado, pero no, ustedes son un país independiente. Ustedes tienen boxeadores, tienen cantantes y pues yo pudiera estar literalmente un semestre dándoles una clase o conversando con ustedes de las relaciones político-jurídicas y económicas de Puerto Rico con los Estados Unidos. Así que ese es el gran tema en Puerto Rico.
todo lo relacionado a la actividad cotidiana en Puerto Rico, de una manera u otra, de una manera u otra sale el tema del estatus político de Puerto Rico. Y yo pues, porque tengo que guardar honor siempre a mi país, pues no voy a hacer una excepción. Así que para comenzar el tema tengo que explicarles a ustedes, aunque sea de manera muy breve, cuál es esa relación que tenemos nosotros los puertorriqueños, un país caribeño, latino, descendientes de españoles, negros y taínos, indios taínos, que hablamos español o castellano, o de la forma de venir puertorriqueño, y por qué tenemos una relación política con los Estados Unidos. Bueno, en el 1898 ocurrió una guerra llamada Guerra Hispanoamericana o Hispano-Cubano-Americana, una guerra que ocurrió en dos frentes, un frente en el Pacífico y un frente en el Atlántico. ¿Por qué una guerra hispanoamericana en el Pacífico? Porque Estados Unidos también aprovechó y tenía algún grado de interés en Filipinas. Posterior a eso, Estados Unidos pues obviamente gana contra España y Puerto Rico pasa a ceder a Estados Unidos. Yo en un tiempo, cuando estaba haciendo mi maestría en historia, estuvimos en un fuerte que hay, que se llama el Castillo San Cristóbal, y me enseñaron un mapa de Puerto Rico, hecho por un espía estadounidense entre 1895 y 1898, donde se hizo pasar por una persona de negocio y a mano hizo una cartografía, como si fuese hecha del GPS hoy en día, de satélite de Puerto Rico. O sea que había ya un interés que sepamos, ya desde la década de 1890, de Estados Unidos establecerse en Puerto Rico. Aprovechan todo lo que sucedió en la guerra hispanoamericana, supuestamente que habían explotado el acorazado Maine, es una comisión nueva, y atacan Puerto Rico. Tema de debate actual todavía, si fue Puerto Rico invadido o si fue una invitación de los propios puertorriqueños. Porque de una manera u otra no hubo una gran resistencia de los puertorriqueños a que entrara a Estados Unidos. Así que pudiéramos por ahí debatir y estar horas hablando si realmente los dijimos vengan, sí, o si fue realmente una reacción natural a un pueblo que estuvo por 400 años bajo la dominación española. El proyecto de Bolívar no llega a Puerto Rico, se queda en una isla que se llama la isla de Vieques. Bolívar llega hasta ahí. Bolívar no llega a Puerto Rico. En consecuencia de eso, casi todos los grupos aliados a la corona española terminan en Puerto Rico y en Cuba, y eso hace que en cierto modo todavía el día de hoy en Puerto Rico hay todavía un tipo de hispanofilia. Así que eso hace de por sí al puertorriqueño un poco no tan, déjame no ponerle por palabras más muy fuerte, tener ataduras con las metrópolis. Y eso pues obviamente no se da en el vacío, pues, porque les digo que pues, todas estas personas que fueron subiendo de la guerra de conquista, de la guerra de las revoluciones que tuvieron ustedes en América Latina, en América del Sur, pues terminan en Puerto Rico. Okay. Pasamos a paro de Estados Unidos, mucha gente lo llama un botín de guerra, alrededor de, me parece, 20 millones. Pasa también Cuba a manos de Estados Unidos y pasa Filipinas. Filipinas y Cuba se independizan. Cuba llevaba 10 años de lucha de independencia anterior a la guerra hispanoamericana. So, ya había ambiente nacional. Esa efervescencia en Puerto Rico existió, pero muy leve. Inclusive al punto que el Partido Revolucionario de Puerto Rico era un anexo del Partido Revolucionario o de los partidos de independencia cubanos. Así que la semilla de esa independencia en ese momento de transición jurisdiccional de Estados Unidos
2 años se firma una ley en 1900 llamada la Ley Foraker, donde se establecen unos principios básicos de relación Puerto Rico y los Estados Unidos. Entre ellos, unos principios de gobierno mínimos, todavía ningún tipo de ciudadanía establecida. Así que los ciudadanos nacidos ahí en ese territorio, pues no se sabía qué ciudadanía tenían. No es posteriormente hasta unos casos llamados, unos famosos casos insulares, de 6 a 8, que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos interpreta la relación que va a tener entonces Puerto Rico con los Estados Unidos. Y hay una frase célebre en uno de los casos, me parece que Downbridge Bigwell, que dice que Puerto Rico pertenece a, pero no son parte de. Y esa es la clave. Para ustedes poder entender la relación político, jurídica, económica de Puerto Rico y Estados Unidos, esa es la frase. Pertenecemos a, pero no somos parte de. Ese es esto. O sea, yo pertenezco a un club, pero no soy parte del mismo. Esa es la frase jurídica. Si ustedes en algún momento entienden ese lenguaje, entienden entonces el Puerto Rico. Posteriormente se da una ley Jones en 1918. Esa ley se da y nos da la ciudadanía estadounidense. Crea un debate muy fuerte en los Estados Unidos porque le iba a dar ciudadanía a casi 1 millón de ciudadanos. Y obviamente las cuestiones racistas, ¿verdad? Eran ciudadanos de segunda clase, allá en Puerto Rico, no son blancos. Hay teorías nuevas de que nos da la ciudadanía para ir a pelear la Primera Guerra Mundial. Posteriormente, en el 48, se crea la Ley 600, que nos autoriza a hacer nuestra propia constitución. Ya habían pasado casi 50 años y los puertorriqueños estaban deseosos de tener su propio gobierno. En el 52 se establece la constitución, que es la constitución actual, y se establece el nombre político de Puerto Rico. Nuestro nombre político se llama el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Cuando se escribe nuestra constitución, se manda a ratificar a los Estados Unidos. Nuestra Carta de Derecho tenía 20 artículos, 20 secciones, una sección eliminada, que eran los derechos humanos en particular. Así que de por sí eso te da a entender que nosotros los puertorriqueños hicimos nuestra propia constitución, pero el Congreso de los Estados Unidos no eliminó parte de ella. Y después entonces los puertorriqueños tuvieron que volver a ratificarla por las correcciones que le hicieron los congresistas estadounidenses. Se hace nuestra constitución, en aquel momento dentro de toda una constitución de avanzada, en la cuestión de derechos civiles, y los remanentes de aquellas 2 leyes que les hablé, la Ley Foraker y la Ley Jones, se crea una ley de relaciones federales, que todo lo que no estuviese contemplado en la Constitución o en las leyes de Puerto Rico, todavía aquellas leyes federales todavía siguen aplicando. Un ejemplo, lo que se llama el cabotaje. Todo barco que va de todo barco con mercancía puertorriqueña que va a los Estados Unidos, en ese sentido escrito como un Estado, tiene que ir en un barco de la Marina Mercante de los Estados Unidos. Pues por algún tiempo eso tuvo sus ventajas hasta que ustedes y casi todo ya América del Sur y Centroamérica han hecho tratados de libre comercio, y ya los puertorriqueños la ventaja que teníamos contributiva en eso ya eso es una conclusión económica. Bien, el Estado Libre Asociado en inglés uno pensaría que el término sería Free Associated State of Puerto Rico, pero no es así. Nos llamamos Commonwealth of Puerto Rico. Cuando uno traduce Commonwealth en Puerto Rico, es un mancomunado. Los estadounidenses después se dieron cuenta, parece que alguien les explicó lo que era un mancomunado, parecido a lo que tenía el Reino Unido, y dijeron, no será el mancomunado de Puerto Rico, será el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Yo tengo un profesor que decía que no éramos ni Estado, ni libres, ni asociados. Bueno, en pura teoría, lo que establece el Estado Libre Asociado es que nosotros somos un territorio no incorporado a los Estados Unidos, sujeto a la cláusula territorial, también llamada la cláusula territorial. ¿Se acuerdan lo que les
les dije en el que en 1900 se interpretó que pertenecemos a, pero no somos parte de, pues la Constitución de nosotros de Puerto Rico, en cierto modo, cuando uno lo interpreta, lo que establece es que somos un territorio no incorporado a los Estados Unidos, sujeto a la cláusula territorial. Eso es un gran debate ahora mismo en Puerto Rico, si deberíamos estar sujetos a esa cláusula. Porque en pura teoría, quien pudiera tomar decisiones sobre Puerto Rico es el Congreso de los Estados Unidos, y nos tienen bajo la división de energía. Los territorios están bajo energía. Hay un proyecto de ley ahora mismo sobre el futuro estatus de Puerto Rico, y se está discutiendo en la Comisión de Energía del Senado. Bien, no todo en el arreglo es malo. Tenemos algún grado de autonomía, teníamos autonomía fiscal. En el acuerdo también tenemos el mercado común, tenemos entrada libre a los Estados Unidos, obviamente tenemos lo del cabotaje, tenemos la ciudadanía estadounidense, que para bien o para mal la tenemos. Ellos controlan la aduana, controlan la frontera, es su moneda. Las relaciones internacionales las controla Estados Unidos. Ha habido intentos en cuestiones para que Puerto Rico pertenezca como observador en la ONU. Sí, estamos en algunos grados en las cuestiones culturales, pero no pagamos impuestos federales, pero sí contribuimos al seguro social. Bien, hay un término que se llama soberanía, que está muy de moda en Puerto Rico, y es esta cuestión de que cuán independientes pudiéramos ser en renglones en particular, cuánta autonomía pudiéramos llevar. Hay dos puntos que sí tenemos soberanía, está muy claro. Tenemos soberanía deportiva posterior a la Olimpiada del 48 en Londres. En la Olimpiada del 48 en Londres, los puertorriqueños empezaron a desfilar con la bandera olímpica y terminamos con la bandera de Puerto Rico, que en aquel momento era ilegal. Sí, tenemos soberanía deportiva, en ese caso, pues Puerto Rico es tratado como un país como cualquier otro. Las personas anexionistas de Puerto Rico dicen, pues pudiéramos ser Estado y debí tener el equipo olímpico. Porque Hong Kong, y me parece que Taiwán, que ellos le llaman en la Olimpiada China Taipei, que pertenecen a China, también compiten en la Olimpiada. Al igual que Gale y otros dentro de lo que se llama el Reino Unido. Bien. Y el otro espacio que tenemos de soberanía es la soberanía de la belleza, porque también nos dejan competir en Miss Universe, que es un curso de belleza. Así que esas sí están bastante claras. Ahora estamos buscar algún tipo de soberanía en la cuestión de alimentos, porque tenemos que importar casi todo lo que comemos. Así que ese es el tema de desarrollo que yo creo que eventualmente vaya a poder. ¿Por qué yo les tengo que explicar esto? Porque yo quiero hablarles del rol del Estado. Pero cuando yo hablo del rol del Estado, tengo que hablarles de dos jurisdicciones. Porque en Puerto Rico siempre, para todo, van a haber dos jurisdicciones corriendo. Está la jurisdicción local y está la jurisdicción federal. La jurisdicción federal es limitada. Bueno, no sé si ustedes saben un poquito del constitucionalismo en los Estados Unidos, pero los Estados Unidos, ese gobierno federal cada vez crece más y tiene mayor presencia en los Estados Unidos. Así que se llevó un caso a nivel federal para regular el precio de la leche en Puerto Rico, y los estadounidenses decidieron, el Tribunal Estadounidense de Puerto Rico recibió y reguló la leche. Así que, aunque es limitada, ellos la van expandiendo cada vez más. Bien, les dije que Estados Unidos controla las fronteras, y eso es bien importante, porque nosotros en Puerto Rico recientemente, en los últimos, podríamos hablar 20 o 25 años, tenemos un problema grandísimo de narcotráfico. Puerto Rico se ha convertido en lo que se llama un poco un transbordo de narcóticos. Entran a Puerto Rico, mucho de esa mercancía se queda para el uso interno, pero el resto va a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, como le dije, los barcos de Puerto Rico tienen derecho a entrada a los Estados Unidos, y porque ven la manía mercante de Estados Unidos, ¿verdad? Pues, ¿qué pasa? Si yo voy a hablar de que en Puerto Rico tenemos un problema serio de narcotráfico, pues sí, le voy a echar culpa al gobierno, le voy a echar culpa a mi propio gobierno al cual pertenezco, pero también tengo que echar culpa
pacto, del acuerdo, que tiene que ver pues, con la fiscalización efectiva de las fronteras. Bien, vamos a hablar un poquito de la historia de la policía de Puerto Rico. En 1837 se funda lo que se llama la Guardia Civil de Puerto Rico bajo la corona española. Era una guardia auxiliar, porque todavía el ejército tenía presencia en Puerto Rico. En menor escala, en Puerto Rico era un espacio no necesariamente de mucho interés, pero era una isla que ellos pues tenían allí. En 1868 se da una gran revuelta en Puerto Rico llamada el Grito del Are, y ahí se empieza a tomar en consideración, porque aunque fue una revuelta que duró 10 horas, de hecho Puerto Rico llegó a ser república, aunque fue por 10 horas, en 1868. Los españoles se dan cuenta que tienen que en algún grado profesionalizar esa policía, y lo hacen, y entonces la Guardia Civil puertorriqueña de Puerto Rico va cogiendo algún grado de profesionalismo. Cuando entran los estadounidenses, simplemente cogen los que estaban en la Guardia Civil de Puerto Rico y le llaman la Policía Insular de Puerto Rico o Puerto Rico, porque ellos nos cambiaron el nombre, nos llamaban PORTO, Porto, no Puerto Rico. En el 1908 se crea formalmente esta Policía Insular, con un enfoque obviamente cuasi militar, por un periodo de sobre 40 años. Todos los superintendentes de esa policía eran militares. Al igual que, se me olvidó explicarles ahorita, que los gobernadores en Puerto Rico, aquella ley que le hablé del 1948 que nos autorizó a hacer una constitución, también nos autorizó a elegir nuestro propio gobernador, porque el gobernador era puesto por el presidente de los Estados Unidos. En el 1942 se crea la Academia de la Policía, lo que le da algún grado también de profesionalismo a la práctica de ejercer la profesión del policía. En el 56 se le empieza a cambiar un poco el enfoque cuasi militar y se le empieza a trabajar como un organismo civil. Posterior a esto, dejaron de ser entonces militares sus superintendentes para ser personas pues civiles, aunque todavía al día de hoy muchos de ellos tienen experiencia o trabajaron como la actual con la FBI. Estos años de los 50, me parece que ustedes también tienen estas décadas de 50 y 60 tuvieron que haber pasado por algo parecido, son los años fuertes de la Guerra Fría, ¿verdad? Y pues en Puerto Rico probablemente no fue una excepción. El primer superintendente, de hecho, en ser policía, que no era militar, fue un señor llamado Astor Calero, y era una persona sumamente curiosa para estudiar, porque en los movimientos bien marcados de independencia de Puerto Rico, que los había en los años 50, este señor se metía en las reuniones, en los meetings de los independentistas y se paraba justo al frente, así como si yo estuviera hablando a tomar nota. Así que era muy bravo, porque obviamente estaba rodeado de personas que querían hincharlo si lo daban, no sé, se apuraba. ¿Cuál es el nombre suyo? Mientras la persona estaba hablando y le tomaba la nota. Así que es una figura muy curiosa de la policía puertorriqueña. En el 96, o sea que estamos hablando 40 años después, se amplía la ley de la policía de Puerto Rico para darle más competencias investigativas a la policía. Unidades de impacto, unidades de técnicas, investigaciones. Bien, de los años 50 a los 80 fue bien marcado la lucha en las universidades, la cuestión ideológica. Estoy haciendo este trasfondo histórico porque pues los puertorriqueños de algún grado vivimos con una policía que sí era cuasi militar y sí se luchó en las calles por la cuestión de pues, los choques entre la izquierda y la derecha. Pareció mucho a la experiencia que probablemente casi todos los países de América Latina tuvieron.
pero el fenómeno del narcotráfico no existía. O sea, que es un fenómeno nuevo. Hubo, en ese periodo que les hablé, tres lamentables sucesos. Uno en el 36, que la izquierda organizada asesinó a un coronel de la policía que estuvo acá. Como represalia a eso, una masacre, la famosa masacre de Ponce. Y en el 78 hubo un famoso asesinato de dos jóvenes independentistas en el Cerro Maravilla, también que marcó trascendentalmente esa visión que tenía el pueblo de su policía. En la década de los 70 también hubo una banda de corruptos policías liderada por un señor que recientemente salió de la cárcel y ahora da un programa radial como experto en asuntos, yo todavía no puedo entender por qué, llamado Alejo Maldonado. Y este señor tiene un escuadrón de muerte de la policía. Así que hasta esa década de los 80, obviamente, con el fin de la Guerra Fría, el rol policíaco era pues trabajar en la cuestión de los asesinatos, pero era un brazo del Estado para trabajar en la cuestión de la pacificación del país. No es hasta posterior a las décadas finales de los 80, décadas de los 90, que empieza a introducirse un nuevo tipo de delito en Puerto Rico, que empieza entonces la proliferación de los narcóticos, particularmente de la cocaína. Y es un fenómeno nuevo, ¿verdad? Tenemos una policía que estuvo acostumbrada a luchar contra la izquierda y ahora de repente pues se han ido formando en unos espacios de lugares unos muchachos que están vendiendo drogas que de repente se están haciendo de mucho poder, de mucho dinero, mejores armas que los policías, comprando policías. ¿Y cómo nosotros como Estado vamos a luchar contra eso? Y entonces empieza a generarse un gran debate a principios de los años 90. Y es ahí que nace en 1993, a la organización del doctor Pedro Rosselló, la famosa mano dura contra el crimen. Pero ya no es mano dura contra el crimen, cuestiones ideológicas o los crímenes de pequeña monta, no, estamos hablando mano dura contra los narcotraficantes. Les voy a hacer la cita clásica de los criminales han pedido guerra y guerra tendrán. Que lo sepa el criminal, nuestra paciencia se acabó. Pero obviamente eso crea una efervescencia, vamos a luchar contra el crimen, esto es una guerra declarada de frente. ¿En qué consistía ese concepto de la mano dura contra el crimen? Miren, era activar la Guardia Nacional, que aunque es un brazo del ejército de los Estados Unidos, sí el gobernador de Puerto Rico la tiene a su disposición en casos de emergencia. Pues se declara una emergencia nacional en cuestión de seguridad y activa esa Guardia Nacional. Esos militares iban ahora a patrullar con los policías. Pues miren, en esencia eso no se oye más, ¿verdad? Uno pensar, pues, todos son los policías, ahora va a haber más presencia de la autoridad y van a estar ellos con su rifle. Pero ¿qué pasa? Eso crea un problema básico. Ese Guardia Nacional no necesariamente fue entrenado para ser policía, fue entrenado para ser militar. ¿Qué pasa? Tú vas a intervenir en un lugar que no es una zona de guerra, es un residencial. Y eso, aunque al principio se fue viendo bien, en la práctica, estos guardias nacionales que los terminaron poniendo de guardias de vigilancia, no sabían ni tenían ningún tipo de entrenamiento de cómo ser policía. Eso empezó a crear algún grado de problema y resentimiento en el pueblo porque se empezaron a ocupar lugares en Puerto Rico que se les llama de manera despectiva caserío. Y son residenciales, son lugares de vivienda pública donde el Estado provee para que las personas de bajo adquisición económica puedan vivir en ellos. Y es allí donde se creía y se pensaba que era que estaban todos los puntos de droga. ¿Qué pasa? Se establecen allí, vamos golpe al punto. Y vamos a poner aquí 4
4 guardias nacionales con sus rifles. Así. Y controla quién entra y sale. ¿Verdad? Yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que se acabó la droga en esa residencia? Pues no. ¿Qué hicieron? Movieron el punto. ¿Dónde está el Guardia Nacional? Allí. Vamos a mover el punto. ¿Por qué? Porque aunque fue un espectáculo publicitario de que pues, estamos luchando, una guerra que no se va, una guerra sin cuartel, pero esto es una cuestión de economía, de oferta y demanda, había una necesidad por un producto y lo que hicieron fue que lo movieron de punto A a punto B. Y estos muchachos que tienen esa necesidad, muchachos y muchachas, ¿verdad?, de utilizar estos narcóticos, lo iban a buscar, hubiese o no allí un guardia nacional puesto con un rifle. Y se movieron de un lugar para otro. Bien. La guerra contra el crimen, entiéndase, la mano dura, empezó en el 93, me parece, y estoy jugando aquí un poco con la cifra, que 3 años después ha sido el año más violento en la historia de Puerto Rico, sobre 1.200 asesinatos. Así que muchos dijeron, no, es que está funcionando la mano dura y se están matando entre sí porque es que hay una escasez de droga. Pero un periodo de 3 años terminó siendo Puerto Rico se convirtió en el estado más violento que con el uso efectivo que se intentó establecer. Bien, la policía de la filosofía, por cierto, déjame hacer un dato. Eso fue en el 1996. El año pasado cerramos sobre 1.000 asesinatos. Estamos hablando de los puertorriqueños, solamente somos 3.7 millones de personas. 1.000 asesinatos es un montón. En Puerto Rico no hay una familia que no haya tenido una persona que haya matado o asesinado, incluyendo a mí. Mi santo tío, hace 2 años atrás, al lado de mi mamá, a 3 pies de distancia de él, lo asesinaron por un simple robo. Y una bala probablemente pasó y mi mamá, 3 pies de distancia, en la distancia que tenemos en Puerto Rico. Así que hasta a mí me tocó vivir eso. O sea que ya le estoy hablando de primera mano de lo que siente. Así que no es fácil, créanme, ¿verdad? Y una guerra así contra el que uno no entiende porque mi tío no estaba relacionado de ningún modo a este bajo mundo. ¿Qué es la filosofía de la mano dura contra el crimen? Más policía en las calles con más armas. Intervención de la Guardia Nacional para atender el sistema de la criminalidad sin atender, obviamente, la cuestión de la enfermedad, de la desigualdad social de la dieta. Sí, tengo aquí una presencia física, tengo más policía, tengo más guardias nacionales, pero por otro lado, esas personas lo que hicieron fue que se movieron de punto A a punto B, porque no hubo un plan estratégico. Ese fue el problema, no hubo un plan estratégico de que si vamos a impactar X residencial o X lugar, pero ¿qué viene después con el Estado? Pues tiene que venir toda una maquinaria de ayuda para acoger a esas personas y pues ayudarlas a salir del business. Se le ha ido cambiando el nombre, diferentes gobiernos le han llamado cuerpo al punto, castigo seguro, pero siempre utilizando la misma mentalidad de la mano dura. Hay un dato curioso, y aquí lo hemos notado que no sucede. Los policías en Puerto Rico, ¿cómo le llaman ustedes a las luces que tienen arriba? Así circulino, nosotros le llamamos los biomos. Pues en Puerto Rico, los policías siempre conducen con el biomo puesto. Es como que cuidado que voy, ¿verdad? Esconden, ¿verdad? Entonces, pues, yo entiendo que el policía debería ir con eso apagado e intervenir. Pues los policías, para bien o para mal, yo hablo de ellos y me río. De hecho, yo le doy clase a muchos policías y yo se los digo cada rato, ¿verdad? Para apagar los biomos. Entonces, no, eso es un grado de seguridad que yo tengo. Así que ellos patrullan como ahí, eso, pues esas circulinas, pues se expanden, ¿verdad? Como cuidado, viene policía, ¿verdad? Viene policía. Miren, esto es todo la forma de vida, ¿verdad? La mano dura vino a trabajar el problema de narcotráfico con algún grado de inmediatez.
había en aquel momento, en 93, un problema, pero había que resolverlo inmediatamente. Y no fue un proceso, un proyecto a X. No fue, bueno, vamos a hacer un programa sistemático. Vamos a eliminar este punto de droga, pero en 20 años la proyección que nosotros tenemos es que los muchachos que estén ahí, no, ese plan no se dio. Definitivamente fue de corte cognitivo y remedial. No fue en cuestiones, no hubo proyección de mal. Le voy a hablar ahora del otro bando. El otro bando se llama el enfoque salubrista. Es cuasi utópico también. Parece que no todo. A mí me gusta siempre llevar la contraria a todo. Mi esposa es bien salubrista. Ella es psicóloga clínica y cree mucho en este programa. Es ver el problema del narcotráfico como un problema médico y no criminal. Es atender la drogadicción con un enfoque salubrista y no un proceso criminal, penal. Y hay cifras de lo que le cuesta al Estado. De hecho, con el compañero doctor estuvimos hablando las cifras, cuánto le cuesta al Estado un confinado. En Puerto Rico se estima alrededor de unos 14 a 20 mil dólares le cuesta al Estado educar a un niño, pero le cuesta al Estado de 50 a 60 mil dólares al año un confinado. El Estado invierte más por los altos costos en un confinado que en la educación de un niño. Un confinado es una persona que está presa, está en una cárcel. De que el Estado invierte más, no es porque quiere, por política pública, es que los altos costos del proceso penal en Puerto Rico hacen que lleguemos a eso. Del 60 al 70% de los crímenes en Puerto Rico, de una manera u otra, están relacionados al narcotráfico. Es tratar al adicto, y cuando estamos hablando del adicto, el usuario, como un enfermo y no como un criminal, entonces hay que rehabilitarlo. La idea es crear centros de rehabilitación, educación y prevención. También estuve hablando con el compañero, hay un proyecto en Puerto Rico bastante reciente de hacer unas cortes especializadas en drogas, llamadas drug courts, donde ofensores de delitos menores, como de casos de posesión, van a estas salas especializadas y se les hace programas de desvío. Una vez que logren rehabilitarse, pues no vale la pena su expediente, entiéndase, se podrá tener un certificado de buena conducta. En Puerto Rico es requisito en casi todos los empleos mostrarle al empleador que tiene un certificado de buena conducta, que no ha cometido delito. Se entiende que este problema ayudaría a reducir el desempleo. Es un enfoque de los narcóticos y el problema como una cuestión de salud mental y no una cuestión punitiva. Es una cultura de la paz. Es despolitizar y profesionalizar la policía, que por cierto creo que hace mucha falta. Es el hecho de rehabilitar los confinados y la desreglamentación de la drogas leves. Ese es el proyecto salubrista. Es esa persona, no que está vendiendo la droga, la persona que está usando la droga. Entonces eliminas entonces el concepto de oferta y demanda, pues eliminas la demanda por la necesidad del producto. Bien. Yo tengo que aquí entonces empezar a tratar de unir cosas. Primer punto, el mayor consumidor de narcóticos en el mundo es los Estados Unidos. Así que, si yo tengo una relación, como dijo ahorita, político-económica, jurídica con ellos, lo primero que tengo que plantear es cuál es la política de ellos con las drogas. Tan reciente como esta semana, Eric Holder, el Attorney General, que me parece que es el fiscal general de los Estados Unidos, en términos españoles, dio una orden a sus fiscales que los
federales, en Puerto Rico, de una manera u otra, según la orden de Eric Holder, yo no he estado en Puerto Rico, no he leído mucho de estos días cuán efectivo va a ser. Si aplicamos eso, yo creo que lo deberíamos aplicar también en Puerto Rico. Pues ya ahí hay un punto que yo estoy siendo saludista, ¿verdad? ¿Qué yo quiero decirle con esto? Que ninguno de los dos sistemas para mí es perfecto. Tenemos que aplicarlos ambos. Porque sí, tenemos que bregar con estos muchachos que se tienen que rehabilitar y los hay. Díganme, créanme. Lamentable, yo tengo que venir a Puerto Rico a hablarle de las luces de Puerto Rico. En todas las de Puerto Rico hay un joven pidiendo dinero para usar el droga. Entonces, ¿cómo yo hago por esto del país? Cuando yo voy con mis hijas en el carro, ¿verdad? Que las voy a llevar a la escuela y el papá, y ese también, sí, bebé, ese también. Que no es fácil. Está viendo toda una generación de jóvenes puertorriqueños en las luces. Hace poco me enteré, me estuvo curioso que en 3 luces corridas, 3 semáforos corridos, vi muchachos con vendaje en el tobillo izquierdo. Y yo pregunté, ¿por qué? Después me enteré que donde compran la droga a ellos, para que no se vayan muy lejos del punto, le disparan o le hacen daño en cierto lugar de la pierna para que no tengan que caminar mucho, porque ese usuario le pertenece a ese punto de droga en específico. Hasta eso hemos llegado ya nosotros. Así que tenemos una crisis de droga en el país. Ahora, sí hacen falta los policías, sí hace falta profesionalizarla por completo la policía. Yo estoy de acuerdo en ese sentido, y sí hay que impactar a los residenciales o donde quiera que estén estos narcóticos, seguro que sí. Y si no lo diría, sería bastante irresponsable con los compañeros policías de Puerto Rico que luchan todos los días para mantener un grado de paz en nuestro país. Pero por otro lado, ese muchacho que está en la luz pidiendo dinero para poder usar droga, que tiene un tiro en la pierna, que en teoría significa que pertenece a un lugar, pues claro, pues tenemos que bregar con él también. Y entonces aquí sí que hay que bregar con el enfoque saludista con este muchacho. Así que no hay absolutos, lo que les quiero decir, y no sé si todavía puedo seguir hablando. Tenemos nosotros como país integrar ambos sistemas y hacer uno nuevo, porque no hay un magic bullet, no hay una bala mágica, ¿verdad? No hay una solución mágica que yo diga, ahora aplico esto y sale lo otro. Tenemos que hacer unos programas donde sí se impacte donde esté, que se persiga a nivel corporativo, porque sabemos que hay mucho lavado de dinero en Puerto Rico. Pero también tenemos que coger esos muchachos y rehabilitarlos. Y eso va de la mano también con crear también un proyecto de país a 20, 30 años, un proyecto económico donde ese muchacho no se le haga viable ir a trabajar a un punto de droga, sino que se le haga viable ir a trabajar a un lugar en particular. Es una pena que Puerto Rico es uno de los países que per cápita tiene la mayor cantidad de estudiantes universitarios. Él no me está grabando, ¿verdad? ¿Usted está bien, caballero? ¿Está bien? Sí, ok. Debemos recordar que Estados Unidos no debe volver a tomar control sobre su frontera. Es su frontera olvidada. Es la frontera que le entra en cierto modo una gran cantidad de porcentaje de narcóticos a ella. Me parece que hasta nosotros días lo que había eran 3 barcos de la Guardia Costanera de los Estados Unidos para todo Puerto Rico y un helicóptero. Y eso yo entiendo que no va a suceder. Hay unos intentos de este gobierno, tengo que empezar a hablar bien porque trabajamos para el mismo, ¿verdad? De hacer un programa. Se está activando la Guardia Nacional, pero en este caso no se está activando la Guardia Nacional para impactar un punto de droga. Lo que están tratando de hacer trabajo de inteligencia militar, de interceptación de barcos, de aviones, con unas limitaciones, pero la idea no es tan mala. Yo entiendo que va a ir de manera correcta.
vez de tener la presencia física en el lugar, vamos entonces a tratar de evitar la entrada. El problema de la violencia en Puerto Rico y la criminalidad tiene raíces obviamente sociales, culturales, ideológicas, y yo entiendo, a mi parecer, que nosotros como puertorriqueños no podemos reducirlo a eslogans políticos de cada 4 años. Debe ser un proyecto de país a largo plazo. Debe ser un esfuerzo económico-social donde un pueblo rompa con todo tipo de paradigmas de que somos como pueblo. Somos un país muy curioso, somos un país muy interesante, una cultura y una historia fascinante, pero somos un país que no se rinde. Y de cierto modo, yo creo que este tipo de conversatorio ayuda para que sepan que ustedes no están solos. También nosotros pasamos por procesos parecidos a los de ustedes también, pero que también necesitamos ayuda. Y yo creo que para eso es que sirven estos foros, para ayudarnos de parte y parte como pueblo, como países, para buscarle soluciones a problemas comunes que tenemos. En este sentido no creo que haya mucho más que aportar, porque mi preparación para la misma fue relativamente como de 1 o 2 días, ¿verdad? Y las notas estaban en casa, pero nada, si tienen alguna duda, yo con mucho gusto, pues, no sé si el doctor... Sí, muchas gracias, profesor Nietzsche. Vamos a continuar con algunas preguntas que el público quiere hacer o nosotros. La idea es sacar provecho al máximo de su presencia en nuestro país y poder conversar sobre distintos aspectos, por ejemplo, sobre cuál es la política criminal que hay en Puerto Rico, porque entiendo que no solamente se producen delitos de narcotráfico, también puede ser que haya de robo, de hurto. ¿Qué se hace en esos casos? O sea, ¿cómo está el tema del sistema de justicia penal, la imputabilidad, por ejemplo, a partir de qué edad es en nuestro país? Es a los 18 años de edad. O sea, se está creando en Puerto Rico condiciones sociales, culturales, laborales, para que el pueblo tenga lugares donde trabajar y pueda vivir decentemente. ¿Cómo está la situación económica por Puerto Rico? Y por otro lado, ¿cuál es el concepto que tiene la sociedad sobre la policía? ¿La policía en Puerto Rico es honesta, no es honesta? Hemos escuchado que usted nos habla de que es necesario, tiene mucho temor por lo que veo por el tema de la sirena, o sea, una función preventiva, pero va a haber momentos donde se tengan que hacer intervenciones y entonces seguramente se va a hacer trabajo de inteligencia y ahí va a ser de otra manera. Entonces deben haber varias clases de policía. He visto cuando estaba en Puerto Rico, en los noticieros también, de que eso pasa, no hay lugares donde hay que hacer intervenciones, operaciones de incautación de drogas, por ejemplo. Hay un barrio muy conocido en Puerto Rico que se llama La Perla. Justamente vemos al grupo musical Calle 13 con Rubén Blades que están ahí en una canción, que es un barrio muy violento, así como estos barrios que tenemos en el Callao, como Los Barracones, como el Fundo Bocanegra. Creo que es más bravo todavía, y por lo tanto tengo entendido, cultural también, pero hay que verlo desde arriba, porque si no te puedes quedar sin billetera por lo menos. Entonces hay mucha violencia y por lo tanto la idea es de que sería interesante también saber si los Estados Unidos de Norteamérica hace algo por fortalecer el combate contra el crimen, por apuntalarlo. Es un tema solamente local, ¿no? ¿Cómo está este tema de las leyes? Bueno, creo que podríamos empezar, sin perjuicio que los amigos puedan también hacer preguntas, todas las que desean, porque nos interesaría saber eso. También en el tema procesal penal, Puerto Rico hasta 1898 tenía una dependencia de España, o sea, tenía un sistema procesal penal muy parecido al nuestro. Sin embargo, en 1898 pasó a tener una dependencia de los Estados Unidos de Norteamérica y cambió de un sistema procesal inquisitivo a un sistema procesal acusatorio adversarial. Cuando se habla mucho de acusatorio adversarial, ellos sí lo tienen. ¿Por qué? Porque tienen un modelo anglosajón, tienen casos con jurado popular, o sea, la diferencia con el modelo norteamericano está en función a que ellos son latinos como nosotros, tienen nuestra idiosincrasia, hablan en inglés, porque en Estados Unidos, aunque sea en Miami, donde
hay muchos latinos que hablan español, todos los juicios son en inglés y por lo tanto hay que ponerle traductor. Entonces, quizá nos pueda usted orientar y dar alguna información sobre esto. En los penales hay alguna resocialización, o sea, cumple su rol o no hay recursos como en el Perú, ¿no? Se supone que, según la doctrina, se requiere 7 bases para el tratamiento penitenciario y para que los internos dentro de un penal puedan mejorar, y esto tiene que ver con trabajo, con educación, con salud, con asistencia legal, asistencia postpenitenciaria y economía. O sea, ¿cómo es posible que una persona que está fuera de las murallas de la prisión, que no se ha podido reinsertar a la sociedad cuando está detrás de la muralla de la prisión, sin que el Estado cree las condiciones necesarias para que se pueda reinsertar para lograr su recuperación? Por lo tanto, el sistema penitenciario en realidad no sirve cuando no hay condiciones que el Estado le crea. ¿Cómo más o menos están las cosas por allá? Claro, no vamos a empezar una nueva conferencia, pero la idea es, acá hay un programa casi 22 preguntas. que dan, y recién estamos empezando. Hay más o menos como un programa que tenemos nosotros acá, creo que es del canal 8, que se llama 3G, ¿no? Con Aldo Brescia, Aldo Obrero. Es una conversación, ¿no? Después le va a tocar el turno al doctor Morales, después a los amigos. Es eso, que ya vendrán los cafés, los sándwiches, y la idea es sacarle provecho y que al final los que están presentes, como los amigos que van a ver la filmación, puedan saber exactamente y de la manera más profunda y con la sinceridad que el profesor Nietzsche nos lo plantea, qué es lo que está pasando en Puerto Rico en estos temas. Gracias, profesor Nietzsche. Una científico de preguntas, ¿verdad? El restaurante todavía no atiende, profesor, a partir de las 8 recién, y son las 6:20. Si no lo excusamos temprano, ¿verdad? Bueno, la parte de, déjame ver cómo puedo empezar a fragmentar. Los 14 años, si en asesinato, el menor de edad puede ser acusado como adulto, es una excepción. Después, los 16 años, el Tribunal de Menores, para ciertos delitos, los delitos en Puerto Rico están clasificados por grado. Después de los 16 años, el tribunal, con excepción de asesinato, el Tribunal de Menores tiene que ceder su jurisdicción. O sea, que no es automático. Pero, ya, los 14 años, desde los 14 años puede ser acusado como adulto para asesinato. Desde los 15 o 16 años, fue la memoria, puede ser acusado como adulto en asesinato, pero no tiene que pedirle permiso al tribunal de menores. 14 años, menos de 14 años, existe la ley. Bien, ese creo que es uno. Dos, la rehabilitación. Puerto Rico se enmendó, a veces hay una norma en derecho que me enseñaron, no sé si aplica, que el nombre no hace la cosa. No sé si eso lo aplica. Puerto Rico se cambian mucho los nombres de las cosas, se crea se le cambió el nombre al Departamento de Corrección al Departamento de Corrección y Rehabilitación. Así que las cárceles ahora no son solo para agarrar ni para que cumpla, sino también para rehabilitar. Eso llevó a un caso a nivel federal, que en estos días están en conflicto de clase, casi 22 años, 25 años el conflicto de clase, donde todos los años Puerto Rico tenía que pagar una multa porque no se ha rehabilitado en Puerto Rico. Pero hay los intentos de rehabilitar a los confinados. Cierto, en la oficina donde yo trabajo, mi escritorio lo hizo un confinado. Y el gobernador actual acaba de firmar el equivalente para ustedes, me parece que un decreto, una orden ejecutiva, que el 30% de todos los materiales que se compren para el Estado tienen que ser productos hechos en Puerto Rico, y los primeros licitadores para escritorio y mesas tienen que ser los confinados, porque son muy buenos empresarios. Así que sí, hay intentos de rehabilitación, me consta porque hay un programa que mi esposa asistió para las confinadas, en este caso las mujeres, y un programa muy bonito, donde ella iba, daba talleres de autoestima. Por cierto, sí, mi esposa es psicóloga clínica, ¿verdad? Y pues yo hago trampa porque utilizo mucho a ella de esto, ¿verdad?
intentos muy buenos de rehabilitación. El problema es uno esencial, de que sí, los intentos están, pero cuando sale ese muchacho o esa muchacha de la cárcel, ¿a dónde va a ir a trabajar? Estamos sufriendo una tasa de desempleo altísima. Para cómo en Puerto Rico se requiere un certificado de buena conducta, y por más que me rehabilite y se enseñaran a hacer este fabuloso escritorio, pero no hay trabajo haciendo escritorio fuera de la cárcel. Así que, por un lado están los intentos del Estado de rehabilitar esta población, haciendo artesanía, haciendo instrumentos musicales, huertos caseros, hay restaurantes comprando los productos que ellos siembran, los tienen importando césped de las autopistas, entre otras actividades, ¿verdad? Limpieza, pero el problema no es una vez, no es en la cárcel la rehabilitación, el problema para mí está cuando sale. Si no hay las condiciones para que esta persona se restablezca a la sociedad, entiéndase, hay un trabajo donde se puede ganar honestamente el dinero, va a volver otra vez pues, entrar a delinquir, va a volver entonces a lo que le dejaba o lo que sabe hacer. ¿Cuál más había? No, habría otras más interesantes. ¿Alguna pregunta, por favor, de los amigos, amigas de la sala? Al profesor Baltasar Morales. El tema de la prisión preventiva, ¿cómo lo tratan en Puerto Rico? La persona que sometida a un proceso penal por cualquier delito, ¿cuáles son los parámetros mínimos que se le exige al juez para confinar a un procesado a la cárcel? Bien. En Puerto Rico, como el doctor muy bien explicó, el sistema adversarial tiene varias etapas. La primera etapa se llama la regla 6, la vista para mostrar orden de arresto. Un juez, viene un policía o un fiscal, declara ante él o le muestra una declaración jurada: fulano se robó una bicicleta. Orden, causa para arresto. Vaya y arresta. Lo arresta y hace una vista, posteriormente una vista preliminar. Una vez esta persona tiene ese turno de defenderse, de decir no era yo, ¿verdad? Es bien limitado, no es un mini juicio. En la cuestión de la detención preventiva, en Puerto Rico hay un derecho constitucional a la fianza, donde toda persona tiene derecho a fianza, no importa cuál delito. Se trató de limitar ese derecho constitucional y hubo un plebiscito, un referéndum, me parece, hace poco, donde los puertorriqueños se opusieron abiertamente. Yo fui uno de los que hice campaña para que no se pudiera limitar el derecho a la fianza y que se quedara como estuviera. A mí como persona no me gusta que me quiten derecho, pero esa es una percepción muy propia. Yo no tengo por qué ceder mi derecho porque el Estado trabaja entonces para eliminar el problema, pero no es derecho a mí. Pues en Puerto Rico sí existe un derecho a la fianza. ¿Qué pasa? Existe entonces la detención preventiva, pero solapadamente. ¿Por qué? Porque entonces lo que hace el juez es que le pone una fianza de $3 millones. Y dice, pues eso no la puede cumplir. Pues ¿para dónde va a ir? Para la cárcel. Así que aunque existe un derecho fundamental, el derecho constitucional a la fianza, los jueces lo que hacen es que ponen unas fianzas altísimas para que estos muchachos no puedan cumplir con ellas. Pues entonces ahí está la detención preventiva. Posteriormente, en el proceso, hay lo que se llama la lectura de acusación, como estamos hablando ahorita, es la única parte del proceso donde la persona tiene que estar. Y posteriormente el juicio. Después del juicio hay derecho a la apelación. Y posteriormente, bueno, no sé si lo haría el Tribunal Supremo, que es discrecional. Ese es nuestro proceso, es muy costoso. El proceso penal en Puerto Rico. El proceso puede ser tedioso, pero a la
misma vez hay mucha fricción en la policía, particularmente, un poquito para volver a esto, al tema original. Porque muchos policías, y esto lo digo primero ahora porque muchos estudiantes míos son policías, me dicen que se sienten abandonados por el sistema en el sentido de que no están lo suficientemente profesionalizados para cuando coge un abogado de defensa y les destruye toda su teoría. En Puerto Rico, la evidencia, que el profesor aquí nos puede hablar un poquito de eso, pero probablemente domina el tema hasta más que yo, y yo no soy de opinión de Puerto Rico. En Puerto Rico, ambas partes pueden presentar evidencia. Me parece que el sistema de ustedes no funciona de esa manera. En Puerto Rico hay un derecho fundamental que se llama la presunción de la inocencia y la no interpretación del silencio. Tampoco al acusado se le puede obligar a testificar. Hay juicios donde el abogado de defensa no tiene ni que presentar evidencia. Se somete el caso con la evidencia del fiscal. ¿Por qué? Porque destruyó por completo el testimonio del testigo. Y eso entonces crea un grado de resentimiento en el policía, que es el que tiene que trabajar hasta 4 de la mañana, que fue el que tuvo que hacer toda la investigación, y no se le da entonces esa preparación, esa profesionalización, que obviamente, como todos, hay proyectos, ¿verdad? Hay proyectos. Nosotros tenemos un instituto forense, que se llama Instituto de Ciencias Forenses, que se encarga de hacer todas las investigaciones científicas. Tienen un montón de peritajes. Tienen unas doctoras muy buenas en forense. Pero tenemos otro problema fundamental. La gente no quiere testificar por la impunidad que tiene con nadie. Yo voy a testificar que vi a fulano dispararle al otro. ¿Qué garantía de Estado tú me vas a dar a mí de que me vas a proteger y que aquel no me va a hacer lo mismo a mí? Así que el sistema en papel se ve excelente, en la práctica, ¿verdad? Es que es difícil. Es difícil. ¿Alguna pregunta, amigos? De una en una, por favor, no de una en una. Doctor, ¿usted quería preguntar? No. ¿Quería preguntar? Ahí está la doctora. Muy buenas noches, doctor. En el caso de una intervención de la policía y en el cual no se encuentra el fiscal, ¿cuál es el tratamiento que le dan ustedes a ese procedimiento? Puesto que acá en el Perú, cuando se hace un tipo de intervención policial sin digamos, sin la participación del fiscal, prácticamente, digamos, que muchas veces no se toma en cuenta. Quiero saber cuál es el tratamiento que se le da en su país. Gracias. En Puerto Rico, el que lleva el caso es el fiscal. El policía no somete el caso. Quien acusa a nombre del pueblo de Puerto Rico es el fiscal. Y la percentila de evidencia que vayan a utilizar, que usualmente es una declaración jurada de un policía, o sea, el porcentaje altísimo. Si vamos a poner una regla 6, que es una vista para arresto, usualmente está el fiscal y el policía. El policía se va para allí, pues mira, sí, franco de servicio en tal día, la pasada de toda intervención, casi el mismo libreto, ¿cierto? Fulano de tal, que se desconoce el nombre, con descripciones fulano de tal, creemos que vive en tal sitio, la persona tal vio, porque ya hablando con un tercero policial, la persona tal vio que apuñaló a él. Y entonces el juez determina si encuentra causa o no para arresto. Pero quien somete es el fiscal. No se somete el caso en Puerto Rico por la policía. Quien lleva la investigación es el fiscal. Quien levanta el cadáver, quien certifica el cadáver que se puede mover, quien certifica la escena, es el fiscal. Aunque todo en inglés se llama el dirty work, todo el trabajo sucio lo hace el policía. O sea, el que hace la investigación, el que hace las preguntas, a fin de cuentas, quien son
quien se lleva la gloria, por cierto, es el fiscal. Que trabajo de campo hace muy poco. Muy poco. ¿Le contesté? Sí. Sí. Pues sí, déjame añadirle un poquito a eso. Sí. Perdón, déjame añadirle un poquito a eso para tirar otra vez a la cuestión de las relaciones políticas con los Estados Unidos. Hay un término constitucional de Puerto Rico que se prohíbe la interceptación de teléfono, desde el 52. Y esto también lo sé de primera mano por estudiantes míos policías. Puerto Rico, en los Estados Unidos, existe un término que se llama el deputize, donde yo te... ¿Cómo se dice? Donde yo te federalizo, policía. Fírmame aquí y de ahora en adelante, aunque eres policía de Puerto Rico, estás federalizado, deputize, y puedes hacer funciones federales. ¿Y qué hacen muchos de esos policías? Interceptar el teléfono. Porque a nivel federal se puede interceptar el teléfono. Así que tú tienes policía de Puerto Rico, por cierto, federalizado. Uno pensaría, sí, federalizado por Estados Unidos. Uno pensaría que Estados Unidos le pagaría el salario. No. La policía de Puerto Rico, como quiera, pagando el salario, haciendo funciones federales, violentar la Constitución de Puerto Rico. Así que, entonces, mucho del trabajo que hacen los policías en Puerto Rico, porque hay mayor grado de flexibilidad en favor de la Fiscalía en la jurisdicción federal. El derecho a la fianza, un ejemplo, que estuvimos hablando ahorita, a nivel federal, no es un derecho constitucional, es prerrogativa de la ley. Así que, compañero, tenía una pregunta. Sí. ¿Cómo se maneja el tema del precedente, que es un tema propio norteamericano, pero bueno, al ser usted ya Estado asociado, lo usan continuamente, ¿no? Siendo que esta es una cuestión que ha surgido de la cultura anglosajona, ¿cómo cae eso en una cultura que no es? Pues mira, es que ya nos acostumbramos, nosotros le llamamos jurisprudencia. Y lo que hace es que aclara lagunas. Hace como 3 o 4 años hubo un caso muy interesante, y nosotros llamamos caso, claro, donde se aclararon 3 normas jurídicas en un mismo asunto. Las leyes estaban claras, ¿verdad? Pero se tenía que interpretar, porque esa es nuestra tradición de precedente, interpretar lo que dice la letra, o cuál fue la intención del legislador cuando hizo esa ley en particular. Pues es un caso muy interesante. Nosotros tenemos 2 islas municipios que se llaman Vieques y Culebra. Antes se lo hiciera de Vieques y Culebra. Un policía entendió que una persona tenía droga en un bulto, ¿verdad? La persona se monta en un avión y va de Culebra a Fajardo, al aeropuerto de Fajardo. El policía no se monta, llama por teléfono, dice, fulano con descripción tal, yo creo que tiene droga en este bulto. Y el policía lo vio, tenía las descripciones parecidas, fue a intervenir, la persona soltó el bulto, lo arrestan y antes de intervenir con el bulto, un perro marca el bulto. Y entonces el bulto le dice, al perro sentarse, al marcarlo, le dice entonces, le transfiere los motivos fundados al policía, al mismo policía que recibió por teléfono la llamada de que allá hay droga, ¿verdad? Y efectivamente había droga. Pues ahí se interpretó la figura de los motivos fundados. Motivos fundados transferidos de policía a policía por teléfono. ¿Por qué? Porque la ley no especificaba, la ley no decía. La ley que explica, tú sabes que sí, que porque existirán motivos fundados para arrestar a alguien, pero no explica si puedo yo transferírtela a ti, y más por teléfono. Pues el caso dice que de ahora en adelante, sí, se pueden hacer motivos fundados transferidos de policía a policía, aunque había un cuerpo de agua entre medio de ellos dos. 2. Aclara la figura de la evidencia arrojada, lo que en inglés llamamos el dropsy evidence. Evidencia abandonada, yo no tengo ningún tipo de expectativa de
intimidad sobre ella porque la solté. Y entonces el Estado, para poder intervenir con ella, no tiene que hacer todo el proceso de pedir una intervención después. Y tercero, está clara que entonces el can, el perro, también le transfiere motivo fundado a ese policía de que ahí había droga. Así que se aclararon 3 puntos de derecho en un solo caso. Y de ahora en adelante sabemos que aunque la ley todavía no ha sido aclarada, esa es la ley que aplica. Los estadounidenses le llaman eso the law of the land. Y hasta que no venga otro caso del Tribunal Supremo y revoque, o hasta que no se escriba una ley que aclare el caso, la jurisprudencia tiene fuerza de ley. Y como eso hay un montón. Yo di hace poco un curso de corrección, sistema correccional en Puerto Rico. Y la mitad de una clase completa se nos fue discutiendo un caso sobre una persona que quería introducir drogas a la cárcel. La tenía en su parte íntima y dijo, no, yo tengo, miren, lo saqué, y como quiera me hicieron quitarse la ropa. Y la persona, obviamente pasó por humillación, porque le quitaron la ropa, que era el policía, era una mujer. Y el caso entonces establece que de ahora en adelante, el proceso que se va a usar para cuando haya motivo fundado para intervenir en una cárcel será este. Y dice, el caso no especifica 1, 2, 3, 4, 5, tiene que pasar X situación. Todavía ese caso tiene casi 10 años. Para yo poder dar esa clase tengo que usar la jurisprudencia, porque la ley no ha sido aclarada todavía. Pero todavía tiene la misma fuerza que la ley. Los tribunales inferiores, entiéndase los de instancia, tienen que utilizar ese caso para resolver. Así que funciona nuestro sistema, así que no enseñar que es improvisado primero. Y de hecho, a veces en conversaciones con el doctor, me estuvo hablando que yo voy a hacer una jurisprudencia vinculatoria, ¿verdad? Y entonces me llama la atención, de hecho, creo que es una asignatura que me llevaré, porque es un sistema obviamente muy distinto al nuestro, pero créanme que nosotros cuando entramos a la escuela de Derecho, de arrancada nos aplicaron ese tema. Tengo que hacerte otra anécdota. Nosotros, dijiste algo muy curioso, somos latinoamericanos. En la cuestión penal, nosotros tenemos 2 grandes derechos corriendo a la misma vez. Nuestro derecho penal es anglosajón, pero nuestro derecho civil es del Código Napoleón. Sigue siendo civilista. Así que nosotros cuando entramos a la escuela de Derecho tuvimos que aprender los 2 mundos a la misma vez. Civil europeo. En cuestiones en materia civiles, entiéndase entre personas. Y que las relaciones de familia en Puerto Rico son parecidas a las relaciones de familia de todos los sistemas civiles de los testamentos, son parecidos, los censos, la enfiteusis, que es una figura muy interesante que a mí me gusta, usamos latinazgo todavía, sí, pero es en cuestiones de relaciones civiles, en cuestiones de Estado. Cuando el Estado acusa, el sistema es muy serio. Así que tenemos los 2 mundos jurídicos a la misma hora. Hay uno más. Sí. Saludo a los ponentes, a cada uno de ellos. Y le quería preguntar, doctor, en el sentido de que la mano dura está funcionando, ¿y por qué cada vez los delincuentes se vuelven más avesados día a día con estas leyes más duras? ¿Y hacia dónde nos va a llevar la mano dura? Muchas gracias. Cuando encontraron una bazooka en una casa, en un apartamento. Una bazooka, estamos hablando de una cuestión así que manda un cohete. La policía no tiene eso para atracar, la policía ve eso, se revuelve la pistola. Carros blindados, AK-47 con doble. O sea, sobre 100 balas, unos cartuchos, utilizan un sistema de GPS, de satélite,
ser humano, desde que el ser humano está haciendo trampa. Siempre va un paso al frente de la policía. Mire, la mano dura, llámale mano dura, golpe seguro, castigo seguro, hace falta. Nosotros tenemos como sociedad, no podemos rendirnos. Yo no estoy diciendo, nos rendimos, ganamos. No, eso no. Ahora, el enfoque no debe ser uno de simplemente vamos a tapar el problemita a ver si se resuelve por sí solo. El problema es económico. El problema es uno económico. Si tú tienes un país sostenible, si tú tienes un país próspero, si tú tienes un país donde tú no le haces atractivo a ese muchacho trabajar en ese ambiente, pues no lo va a hacer. Si tú tienes un país que educa a sus niños desde distancia, este tipo de drogas hacen daño, y esas campañas están, existen. Campañas de valores, una campaña muy buena del pasado gobierno, de trabajar con los valores. Los valores no tan solo empiezan en la escuela, sino en los hogares. O sea que es un problema que no puede ser visto simplemente en que ellos tienen bazookas, pues nosotros vamos a tener el rifle. Ellos tienen AK-47, pues yo te voy a llevar la guerra con un tanque. El problema es holístico, un problema que tiene tanto y tanto y tanto, es multidisciplinario. O sea, cuando yo voy a trabajar el tema de las drogas, yo no puedo llevar solamente policía, yo tengo que llevar médicos, yo tengo que llevar psicólogos, tengo que llevar historiadores, pues a ver si me contratan a mí, no. Debo llevar un grupo completo, porque afecta completo, debo llevar economistas, contables, abogados corporativos, porque sabemos que se lava mucho dinero a nivel corporativo en Puerto Rico, y eso hace poco, no sé, hace mucho tiempo que no se coge a alguien arriba, en las esferas altas, o sea, lo que se coge es abajo, el muchacho, porque es más fácil combatir contra el muchacho que está en un punto de droga y mató a fulano. Ese es fácil bregar con él. ¿Le aclaré, compañero? ¿Sí? Una opinión personal, por supuesto. Leí hoy día en el periódico que Alipio, que lo han capturado, lo han muerto, se enroló en Sendero a los 16 años. Y a la fuerza lo comenzaron a hacer senderista, llegó a ser mando militar, comenzó a matar policías, etc. Hace poco en la Feria del Libro han expuesto un antropólogo que hizo un libro, antropólogo que se iba a estudiar al extranjero también. Cuando tenía 12 años, lo enroló Sendero Luminoso. Y cuando hubo una captura del ejército, se enroló al ejército, pero siguió trabajando para Sendero como agente del gobierno. Y al final ha salido y se ha ingresado a una iglesia evangélica, ha ingresado a la Universidad Católica, ha estudiado antropología, ha estudiado al extranjero y ahora ha escrito un libro recién que lo han hecho. Esos temas, y aprovecho la oportunidad de que los abogados, los jueces, los fiscales tenemos que ver con otros ojos el tema penal. Como dice el profesor, necesitamos historiadores, sociólogos, psicólogos, porque nosotros, como en la universidad no nos enseñan más que solamente el área legal, optamos por la sobrecriminalización. Y como tenemos una formación inquisitiva, como somos jueces ahora, para nosotros se soluciona el problema metiendo a la cárcel a la gente, poniéndole penas altas por delitos a veces que no se justifican a un principio de proporcionalidad. Entonces, a esos agentes instrumentalizados que los mandamos a la cárcel, la criminalidad organizada los caga y salen y se vuelven más avesados. Esa es la razón por la cual el juez no solo debe ser, como siempre se dice, boca de la ley, sino tiene que tener otras aristas de enfoque para analizar que el problema de la criminalidad no es solo de los jueces. Y hasta podríamos decir que no es en esencia el problema de los jueces. Política criminal del Estado, problema de trabajo, problema de oportunidad de educación, etc. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, profesor Luis Messi Cruz, a nombre de la Escuela de Formación de Auxiliares
de la Corte Superior de Justicia de Lima. Vamos a entregarle un certificado y le pedimos a todo el público que tenga la bondad de agradecer con fuertes palmas